Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, vamos al segundo módulo de desarrollo teórico de la primera unidad. En ese sentido, me parece importante recuperar aquello que vimos en el primer módulo, o sea, la relación determinante entre las tecnologías y la sociedad de la información, las tecnologías tal como la conocemos y la sociedad de la información tal como la vivimos, y la pregunta, o una de las preguntas centrales de la cátedra, ¿no? En el sentido de qué determinan las tecnologías o por qué las tecnologías son como son. En este sentido, en el primer módulo hablamos de determinación, que es una categoría que usa Schuster, es una de las citas bibliográficas que están como complementarias, pero que resulta interesante. Él habla de determinación y sobredeterminación. Entonces, hay determinaciones que pueden ser de alguna manera abordadas, que dan un margen de acción, y a sobredeterminación no hay nada para hacer. Yo en la primera parte de este desarrollo, en el video anterior, había mencionado a Finber. Finber, que ustedes tienen dentro de la bibliografía, Andrew Finber, es un autor que habla justamente de las potencialidades democráticas de la tecnología. O sea que él plantea alguna alternativa vinculada con la participación ciudadana, o en términos de lo que vimos en la primera clase, lo que puede hacerse desde el contexto de aplicación. ¿Se acuerdan? Contexto de desarrollo, justificación y aplicación. Bueno, desde el contexto de aplicación nosotros dimos en el primer video algunos ejemplos de cómo se puede modificar, pero fundamentalmente hay, Finber reconoce potencialidad democrática. Él dice que las tecnologías están tensionadas por distintos actores, por distintos sujetos que tienen distinto poder, y que los ciudadanos pueden tensionar también. El tema es que nosotros nos encontramos en un entorno, en entornos, en tecnologías y lo que nos ofrece la tecnología en contexto de aplicación, llenos de una palabra que se va a repetir varias veces, llenos de comodidad. Y la comodidad, diría Bradbury, en sus obras, en Fahrenheit, por ejemplo, es algo que no motiva la acción. Está cómodo, las tecnologías son cómodas y permiten resolver cómodamente muchas acciones. Bueno, Finber plantea que hay una potencialidad democrática. Schuster habla de determinación y no de sobredeterminación. Y en esta materia, como decíamos en la primera entrega, vamos a ver distintas oportunidades, más aún siendo estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UBA, ¿no? O sea, tenemos oportunidades mucho más evidentes que otros. Nuestra materia prima es justamente la información. ¿Se acuerdan que hablamos de reglas, que aún las tecnologías más buenas, entre comillas, tienen sus reglas? O sea, se permite o no se permite determinada acción, se permite el paso, el puente permite el paso, pero sin embargo las determinaciones hacen que algunos no pasen. Hay un ejemplo que ustedes encontrarán en la bibliografía, que es en tiempos del comienzo de la industria automotriz, los puentes del Central Park eran suficientemente angostos para que entren los autos, pero no lo suficientemente anchos para que entre el transporte público. Y eso no era solo casualidad que alguien no consideró. Efectivamente estaba considerado. Y en ese sentido, nuestro tema de hoy, con el cual vamos a seguir, es el de la transparencia. ¿Se acuerdan que era? Transparencia tenía que ver básicamente con el facilitamiento del uso de las tecnologías. Si las tecnologías no fueran tan fáciles de utilizar, no hablaríamos de la sociedad de información tal cual es. ¿Qué significa transparencia? Que las dificultades tienden a ser tan imperceptibles, o sea, las dificultades de manejo eh, desaparecen, son transparentes en el sentido que se fuman. Pero no hay nada para ser pensado, que es uno de los temas que nos interesa, o sea, esta cosa de, mira, es cada vez más fácil. En algún momento, en algún parque de diversiones de Miami, el Carrusel del Futuro decía, este es el tiempo, es el mejor tiempo que nos toca vivir, donde todo es más cómodo. Claro, la comodidad no invita al pensamiento, y menos al pensamiento crítico.
Y lo que no se piensa es la mediación de las interfaces. Nosotros nos conectamos, por ejemplo, con otros, pero estamos mediados por las reglas de las interfaces. En Facebook uno puede interactuar con algunos recursos, en Twitter con determinada cantidad de caracteres, si se usa de de determinada manera y no de otra. Y hay algo muy interesante que por cada clic, sea que se haga con el mouse o con el dedo o con la palabra, siempre se toma una decisión. Y la idea de que siempre se toma una decisión también está oculta detrás de elijo qué quiero hacer. Pareciera un mundo de libertad, ¿no? Hay un libro que está planteado también en la bibliografía que es eh, uno de decidir frente a las pantallas u otro de, bueno, hay varios que hablan de todo esto, es la idea de la naturalización, ¿no? O sea, aparece naturalizado, la transparencia facilita naturalizar. ¿Qué significa naturalizar? Naturalizar significa que uno pierde el rastro del origen. Pareciera que las pantallas son como son y hay un recorrido hacia nuestra propia comodidad y nuestro progreso. Desarrollo tecnológico es igual a progreso. Sin embargo, planteamos en el video anterior y enfatizamos aquí que desarrollo tecnológico es desarrollo tecnológico y progreso es otra cosa que a veces puede coincidir o no con algún desarrollo en determinadas condiciones. Pero se naturalizan las formas de utilizar las pantallas, las formas de decidir, y se naturaliza que uno no decide, uno elige, uno navega, uno hace otra cosa, sin embargo toma decisiones. Y cada decisión que uno toma tiene sus consecuencias, algunas más o menos inocuas y otras más o menos importantes. El punto es que la naturalización y la transparencia, esta que parece hacer desaparecer las interfaces, este, por tan fáciles, bueno, nada, hace que todo esto sea más brumoso. Nosotros tenemos otros ejemplos de transparencia para entenderlo. No pasa solamente con las interfaces digitales. Cuando uno aprende a manejar, quizás alguno de ustedes ya maneja o está en proceso de aprender, uno piensa si apretar el embrague, poner la primera marcha, cabecea, uno se fija cómo estaciona y demás, y después cuando uno maneja en lo cotidiano, uno automatiza, uno naturaliza los movimientos, uno no piensa si apretó el embrague o no, o si apretó el acelerador y si lo saltó a tiempo o no. Lo hace. Bien. Sin embargo, esto es un proceso, digamos, trabajoso. Aceptamos que aprender a manejar es trabajoso. No cualquiera aprende la primera vez, no cualquiera estaciona la primera vez, no cualquiera sale de primera con la primera marcha la primera vez. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se tarda en utilizar una pantalla de computadora para escribir un correo o para mandar un WhatsApp? eh, el esfuerzo es mucho menos, la comodidad es mucho mayor, mucho más impresionante. Y sin embargo, nosotros estamos mediados por estas tecnologías. Ni mal necesariamente, ni bien. Claro que hay mucho bien, y claro que hay muchas oportunidades, pero está bueno pensar lo que nos ocurre. Que sea fácil no significa que no tenemos que pensar. Y pensar justamente en la relación de transparencia de interfaz y naturalización. Bourdieu habla de naturalización y él dice que naturalizar es justamente la amnesia del origen, de por qué las cosas son como son. Y justamente el antídoto a la naturalización, él como antídoto a la naturalización, él propone la historización, justamente volver a los orígenes, que es parte de lo que intentamos hacer en la materia nuestra, ¿no? Entonces, la naturalización y la transparencia son un círculo virtuoso para el mercado. ¿Por qué? Porque si no fueran transparentes, si el uso no fuera naturalizado, nada pasaría, no estaríamos tantas horas utilizando la computadora, eh, ni los gobiernos tendrían tantos argumentos naturalizados para comprar, para invertir y demás en tecnologías. Eh, entonces, en este mismo sentido de naturalización, nos parece interesante diferenciar el tema del acceso. Parece que el acceso es algo, el acceso a las tecnologías es algo obvio, tener acceso o no tener acceso. Y a nosotros nos parece
interesante diferenciar el acceso a la tecnología, a la pantalla, al teclado y el acceso ciudadano. Veamos qué es eso. El acceso intelectual a las tecnologías es la capacidad de leer y de escribir, ¿no? En las tecnologías. Ahí está, no es manejar la máquina, no es manejar el programa, es la capacidad en términos de poder resolver las problemáticas de lectura y las problemáticas de escritura. Amartya Sen hablaba de capacidad y él decía que no es importante saber leer, sino saber para qué sirve leer, o qué leer, o para qué sirve escribir, o qué escribir. Digamos, hay una capacidad que excede lo técnico. Bien, esto como ya sabemos, ya vivimos, no es solamente los que están dentro de Internet o dentro de las redes y los que están fuera, digamos. Esto impacta en todos. O sea, vos podés usar o no las tecnologías, podés estar más o menos conectado, pero que la sociedad ha cambiado y que hoy, por ejemplo, hay trámites que se pueden hacer solamente vía electrónica y más aún en tiempos de cuarentena, lo vemos absolutamente más enfatizado. Entonces no importa tanto el acceso particular que uno tenga a las pantallas, la sociedad ha cambiado. Vamos a hablar de una categoría que vamos a retomar en el próximo video, que es la idea de prácticas sociales modificadas por las tecnologías. Bueno, hay un montón de prácticas sociales modificadas por las tecnologías. Por estas tecnologías que tienen un diseño intencionado y por estas tecnologías que nos brindan comodidad a cambio de, veremos. Entonces, las prácticas sociales en Internet, en las redes, o sea, el contexto de aplicación, y las prácticas sociales que están fuera de la red están en dos círculos que nuevamente tienen los mismos círculos, los mismos bordes porosos que veíamos entre los contextos de justificación, desarrollo y aplicación. Y en ese espacio poroso anidan justamente estas prácticas sociales modificadas. Eh, bueno, nada, parece que todo está accesible a quienes manejamos las tecnologías. Sin embargo, hay cuestiones como la propiedad del conocimiento, como lo que tenemos que pagar, entre comillas, aunque no sea dinerario para poder acceder, ¿no? Digamos, cosas que, por ejemplo, esto lo abordaremos a hablar del conocimiento libre, ¿no? O privativo, donde hay dos tipos de acceso que nosotros diferenciamos: el acceso lógico o intelectual, que tienen que ver con la lectura y escritura. Todo esto está en nuestros materiales de cátedra. Y en ese sentido hay una diferencia entre saber manejar la tecnología, o sea, saber las cuestiones técnicas, y saber cómo funciona, o sea, por qué funciona como funciona, o cuáles son las reglas de juego que nos proponen las tecnologías. ¿Sí? Reglas de juego. Para hacer determinadas cuestiones tenemos que poner nuestros datos. Y a veces estos datos los ponemos sin que nos demos cuenta. Hay un diseño que multimedia para algunas cuestiones y los derechos que se arrogan los autores de esos programas, sean videojuegos o sea en el diario, dice aceptar condiciones con un clic y aceptamos. ¿Está bien? Entonces, pues lo aceptamos porque está naturalizado. Bueno, reglas que hacen al funcionamiento, un funcionamiento que muchas veces no es evidente. Entonces, hay en Internet distintas brechas que no son solamente la de acceder o no a una computadora. Las brechas se solapan. Está la brecha de los que tienen acceso físico a las tecnologías y en lo que acceden intelectualmente, tienen la capacidad, en términos de Amartya Sen, de leer y escribir. Están los que crean y desarrollan tecnologías en el contexto de justificación y desarrollo, y los que tienen poder para influir en el desarrollo de tecnologías, que ahí depende del autor. Finber diría todos tenemos, y algunos dirían pocos tienen. Y ahí está el tema de la brecha de las distintas generaciones, que formará parte de nuestra siguiente entrega, ¿no? El tema de los nativos o inmigrantes digitales, ¿no? Y en ese sentido también tendremos una postura crítica respecto de esto, ¿no? ¿Qué es esto de nativo inmigrante digital?
y si hay una diferencia sustantiva entre las distintas generaciones o no.